Muy buenas a todos. Hoy llevaremos a cabo la exposición del tema de la cadena de Markov en tiempo continuo, su clasificación y el proceso de nacimiento y muerte. Esta exposición será dirigida por los estudiantes Linfer Restrepo, Alejandro Huerta, José Montalvo y Luis Osorio. Una cadena de Markov en tiempo continuo es un modelo matemático donde una variable aleatoria toma valores en un espacio finito y donde el tiempo en el que la variable se encuentra en un determinado estado adopta valores reales no negativos que siguen una distribución exponencial. Dicha característica, denominada propiedad de no memoria, determina que el comportamiento futuro del proceso estocástico depende solo del estado actual y no del comportamiento histórico de dicha variable. Iniciando con la presentación, comenzaremos por el primer tema, que es definir qué es una cadena de Markov en tiempo. En otras palabras, podemos decir también que una cadena de Markov en tiempo continuo es un proceso estocástico que verifica la propiedad markoviana, es decir, que la probabilidad condicional de un futuro estado en el tiempo t más s, dado el estado presente en el tiempo s, y todos los estados pasados solo dependen del presente estado. Buenas, vengo a hablarles sobre la clasificación de los estados de las cadenas de Markov en tiempo continuo. El primer estado es el alcanzable. Este consiste en que un estado J es alcanzable desde I si existe un camino entre I y J. Para poderlo visualizar más fácil, haremos aquí una pequeña gráfica donde colocamos el estado A, el estado B y el estado C. Vemos los enlaces, los vínculos, y podemos observar que C es alcanzable desde A porque tiene un camino que se recorre de A hacia B y de B con C, pero A no es alcanzable desde C debido a que no existe un camino desde C a A. El segundo estado es el estado que se comunica. En este estado, I y J se comunican entre sí, si son alcanzables entre ellos. Aquí podemos observar en este ejemplo que el estado A, el estado B y el estado C, pues podemos observar que el estado B y el estado C se comunican entre sí, porque tienen ambos comunicación C con B y B con C. Esto es un estado que se comunica. El tercer estado, él es estado trasciente. El estado trasciente es un estado en que I es trasciente si existe un estado J alcanzable desde I, pero ojo, pero I no es alcanzable desde J. Entonces, como podemos observar, tenemos cuatro estados A, B, C. Pueden observar que A y B son comunicantes, se comunican. A y C tienen solamente una sola vía y de C a D también tienen una sola vía. Entonces, A y B son trascendientes. ¿Por qué? Porque A y B se comunican entre sí. ¿Ya? Y cumplen la propiedad de que I no es alcanzable desde J. El cuarto estado es el estado recurrente. Alguien que dice que todo estado que no sea trascendiente es un estado recurrente. Como podemos observar,
C y D no cumplen eso como A y B, porque ellos no pueden regresar hacia el anterior. Por tal motivo son estados recurrentes. Comunicante. La clase comunicante consiste que es un grupo de nodos que se comunican entre sí. Aquí graficaremos, pondremos los siguientes estados A, B, C y D. Como pueden apreciar, el estado A y el estado D y el estado C son de clase comunicante. Como ustedes ven, tienen vinculación de ida y de retorno entre estos tres estados. Las cadenas Markov irreducibles. ¿Cuándo se presenta? Cuando la cadena solo se compone de una clase comunicante. Aquí observamos el ejemplo 1. Tenemos el estado A, B y el estado C y D. Si se dan cuenta, el estado A y B son comunicantes y el C y D son comunicantes, pero entre ellos dos. Entonces, no es irreducible ya que hay dos clases comunicantes. Ahora vamos a analizar el ejemplo 2, donde también trabajamos los mismos cuatro estados, pero si ustedes se dan cuenta, A y B son la única clase comunicante. Entre C y D no hay enlaces comunicantes. Por tal motivo es irreducible ya que hay una sola clase. Entonces, para que una cadena Markov sea irreducible, la condición primaria es que debe existir una sola clase. Si hay más de dos clases, no puede ser irreducible. Absolvente. Este es un estado en cuando la probabilidad de quedarse allí es de 1, o sea que se quede en ese estado. Entonces realizaremos un ejemplo aquí visual, manejamos los mismos cuatro estados que estamos manejando, A, B, C y D. Como pueden observar, A tiene un bucle hacia el mismo, B tiene una comunicación solo de ida con C, tiene ida y retorno con D, con un estado ahí comunicante, y C tiene una sola ida con retorno a C. Entonces, como podemos ver, el estado C es absorbente en cadena de Markov, pero de tiempo continuo, ya que a él llegan, pero nada sale de él. Lo mismo pasa con el estado A, pero como el estado A tiene un bucle, ese es un estado absorbente en cadenas de Markov de tiempo discreto. Vamos a hablar sobre el proceso de nacimiento y muerte. La mayor parte de los modelos se suponen que en las entradas, es decir, la llegada de los clientes, y las salidas, es decir, la salida de los clientes del sistema, ocurren de acuerdo a un proceso de nacimiento y muerte, donde nacimiento se refiere a la llegada de los clientes al sistema en cola y la muerte se refiere a la salida de los clientes. El estado del sistema en un tiempo T0 denotado NDT nos quiere decir la cantidad de clientes que hay en el sistema en un tiempo T. El proceso de nacimiento y muerte nos describe en términos probabilísticos el comportamiento que tiene NDT a medida que aumenta T. Se dice que los nacimientos y muertes individuales ocurren aleatoriamente y que sus tasas medias de ocurrencia dependen del estado actual en que se encuentra el sistema. El desarrollo de los modelos de nacimiento y muerte se basa en las siguientes hipótesis dadas. Si el número de clientes en el sistema es igual a la n distribución de probabilidad de tiempo que falta ver el próximo nacimiento, sigue una ley exponencial de parámetro lambda n. 2. Si el número de clientes en el sistema es igual a n, la distribución de probabilidad del tiempo que falta para la próxima muerte sigue una exponencial de parámetro mu n. Y la tercera sería: las variables aleatorias de 1 y 2 son independientes, dependiendo de qué variable resulte ser más pequeña las transiciones.
La tercera hipótesis dice que las variables aleatorias de 1 y 2 son independientes, dependiendo de qué variable resulte ser más pequeña. Las transiciones son: si n es menor a n más 1 es un nacimiento, y si n es menor a n menos 1 es una muerte. A partir de estas hipótesis podemos calcular las probabilidades Pn de que el sistema se encuentre en cada uno de los diferentes estados posibles, n. A partir de las Pn será posible determinar las expresiones más o menos complejas de L y LQ, donde LQ es la cantidad de clientes que hay en una fila, así como la tasa media de llegadas. Una vez obtenidos estos datos podemos obtener W y WQ, donde WQ es el tiempo de espera de cada fila. Bueno, muchachos, vamos ahora a ver un ejemplo en el cual vamos a utilizar la fórmula para dar las probabilidades de un evento n. Una fórmula de modelos de nacimientos y muertes puras, es parecido. Entonces, donde vemos la fórmula P sub n por t, es decir, n minúscula va a ser igual al número de eventos que se va a estudiar o que se va a analizar. T va a ser el tiempo o lo que se esté, el tiempo que va a transcurrir. Mu, ya sabemos que mu es la tasa de clientes servidos, es decir, la capacidad de que una compañía o una empresa puede atender los clientes. Entonces vemos que va a ser igual a mu por t, ya sabemos que t es el tiempo, elevado a n mayúscula, donde n mayúscula es la cantidad total de clientes servidos. Y así ya sabemos que va a ser, que vemos que e elevado a la menos mu por t sobre n mayúscula menos n factorial. N igual a, ya vemos que n es igual a 1, 2, hasta n mayúscula, que va a ser igual a la cantidad de clientes servidos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un almacén donde guarda 15 unidades de artículo de inventario para utilizarse durante la semana. Vemos que 15 va a ser igual a n mayúscula. ¿Por qué? Porque n es la cantidad máxima que va a tener la empresa para los pedidos que hay. Vemos también que sigue una distribución de Poisson con una media de 3 unidades por día. Entonces vemos que 3 unidades por día es mu. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que puede la empresa o la compañía para servir a los clientes. Con un nivel de exigencia de llegada de 5 unidades. ¿Qué me quiere decir 5 unidades? Quiere decir que ese va a ser el número de eventos que se va a estudiar, las 5 unidades. Entonces ese va a ser mi n minúscula, que se va a colocar un nuevo pedido en 15 unidades para ser entregados al principio de la semana entrante. Es decir, yo quiero saber en qué día. En este caso me dicen que es por día, entonces ya sé todo lo tengo que trabajar en días, y entonces necesito saber cuál es la probabilidad o en qué día debo de poner mi pedido para la próxima semana entrante. Vemos que entonces ya reemplazamos en la fórmula P sub 5 que multiplica T, y así como lo ven ustedes en la imagen, todo ya está reemplazado, donde lo que me interesa es mu, que va a ser igual a 3, y n mayúscula, que es 15 menos 5, y así voy reemplazando en mi fórmula. Entonces, ¿qué me dice esta tabla? Me dice que la tabla varía del t, que serían los días, sobre mu por t. Es decir, como yo sé que me hace 3 unidades por día, entonces vemos que la tabla tiene vertical, tiene días 1 y abajo tiene 3. Entonces sucesivamente va a ser con los demás días. Es decir, que si en un día tengo 3 unidades, en 2 días voy a tener 6 unidades. Abajo me va a salir las probabilidades de que hayan 5 unidades. Como podemos observar en el tercer día, que es con mu igual a 9, tengo una probabilidad más alta que en todos los demás. Entonces esto, al analizar, me quiere dar a entender que en el día 5 hay mayor probabilidad de que hayan 5 unidades y se puedan pedir pues
se puedan pedir los 15 productos para la semana entrante. Entonces es simplemente reemplazar los T en la fórmula y luego vamos a comparar pues cuál me da una mayor probabilidad. En este caso me están preguntando para poder realizar el próximo envío. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por el ejercicio. Espero que hayan entendido, hayan podido entender el ejercicio. Y entonces somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar para servirles. Muchas gracias por todo.